Buenas tardes. En este video vamos a ver la ley circuital de Ampère en materia. Bueno, aquí antes de entrar en el tema, quiero recordar la ley circuital de Ampère en el espacio vacío, que en forma integral, que es expresado de esta manera. Dice que la integral de línea sobre cualquier trayectoria cerrada, C, de un campo magnético B, es igual a mu0, que es la permeabilidad del vacío, por la corriente encerrada, por la superficie encerrada por la curva C, que en términos del vector densidad de corriente, esta corriente encerrada queda expresada de esta manera, la integral del vector densidad de corriente en cada punto del espacio por el diferencial de superficie integrado sobre toda la superficie. Usando el teorema de Stokes también vimos que la ley circuital de Ampère en el espacio vacío en forma diferencial queda expresada de esta manera, y lo que dice es que físicamente es que el vector densidad de corriente o las corrientes eléctricas son fuente de campo magnético, que el campo magnético es perpendicular al vector densidad de corriente y le va dando vueltas, ¿verdad?, como se muestra aquí, al vector densidad de corriente en cada punto del espacio. Recuerden que el rotacional, el campo magnético, es la circulación por unidad de superficie en una trayectoria cerrada que solo encierra al punto R, en el límite, donde solo encierra el punto R. Esto lo recuerdo porque vamos a expresar aquí, en este video, vamos a ver la expresión para la ley circuital de Ampère en forma diferencial, pero ya en materia. Por otro lado, vimos que en presencia de un material magnético, cuando suministramos una corriente, un alambre, va a haber una contribución al campo magnético debido a estas corrientes que llamamos corrientes libres, que circulan por los alambres, pero también va a haber una contribución debido a la magnetización del material magnético, ¿sí?, que es proporcional a la corriente que llamamos ligada, que a su vez tiene que ver con la magnetización, ¿no?, del material. Entonces, por el principio de superposición, el campo magnético en cualquier punto del espacio es la suma del campo magnético debido a las corrientes libres más el campo magnético debido a la magnetización del material o a las corrientes ligadas. Entonces tenemos que distinguir muy bien para continuar entre corrientes libres y corrientes ligadas. Entonces, las corrientes libres se definen como las corrientes de conducción ordinarias que circulan por alambres o circuitos macroscópicos y que pueden iniciarse o detenerse al conectar este alambre a una batería mediante un interruptor. Y estas corrientes se pueden medir con un amperímetro. Por otro lado, las corrientes ligadas o de magnetización son las corrientes microscópicas, ¿verdad?, debidas al movimiento orbital o de spin del electrón, y están asociadas con los momentos magnéticos, ¿verdad?, atómicos o moleculares, incluyendo el momento intrínseco de spin del electrón. Ahora, las corrientes libres, si recuerdan, están relacionadas con el vector densidad de corriente, ¿va?, en la sección transversal del alambre, a través de esta expresión, ¿va? De igual manera, las corrientes ligadas están relacionadas con un vector densidad de corriente ligada en el interior del material magnético. Entonces debe haber una relación. O sea, el campo magnético producido por la magnetización del material está relacionado con el vector de magnetización, pero también está relacionado con la densidad de corriente. La relación entre el vector de magnetización y el vector densidad de corriente está por esta expresión, es que el rotacional del vector de magnetización es igual a la densidad de corriente ligada en cualquier punto del espacio, en el interior del material. Como pueden ver de esta expresión, como el vector de magnetización tiene unidades de amperes sobre metro, al tomar el rotacional, que el rotacional, el gradiente, tiene unidades de inverso de longitud, me queda que efectivamente la densidad de corriente tiene unidades de amper sobre metro cuadrado, ¿eh?, como cualquier densidad de corriente, ¿sí? Menos dimensionalmente esta relación es correcta, ¿sí? Entonces vamos a ver con más detalle esta relación y la vamos a utilizar para llegar a la ley circuital de Ampère en forma diferencial en materia.
Bueno, ahora para obtener la expresión para la ley circuital de Ampère en materia en forma diferencial, procedemos de la manera siguiente. Tomamos el rotacional del campo magnético total, ¿va? Debido a las corrientes libres y a las corrientes ligadas o de magnetización. Tenemos que el rotacional de B del lado izquierdo es igual a la suma de los rotacionales, ¿va? De cada una de estas contribuciones. Utilizamos la ley circuital de Ampère en el espacio vacío, que me dice que el rotacional del campo magnético producido por las corrientes libres es μ0 por la densidad de corriente libre. Por otro lado, el rotacional del campo magnético debido a la magnetización del material magnético de esta expresión sería μ0 por el rotacional del vector de magnetización. Ahora, pero el rotacional del vector de magnetización lo definimos como el vector densidad de corriente ligada, cualquier punto del espacio R. Por lo tanto, tenemos que el rotacional de Bm es igual a μ0 por la densidad de corriente ligada, y por lo tanto, si sustituimos en esta expresión, tenemos que el rotacional del campo magnético total es igual a μ0 por la densidad de corriente libre más μ0 por la densidad de corriente ligada, es decir, la ley circuital de Ampère en materia es que el rotacional del campo magnético total producido en cualquier punto del espacio es igual a μ0 por la densidad de corriente total. Ahora, pero es muy complicado saber cómo es la densidad de corriente ligada. Aunque conozcamos la densidad de corriente libre, es muy complicado conocer la densidad de corriente ligada, que está expresada en términos del vector de magnetización, el cual sí es más susceptible de calcular, ¿va? O de medir experimentalmente. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es volver a expresar la densidad de corriente ligada en términos del rotacional del vector de magnetización. Si pasamos el μ0 dividiendo al lado izquierdo de esta ecuación y pasamos el rotacional de m y lo factorizamos al lado izquierdo también, tenemos que el rotacional del campo magnético B entre μ0 menos el vector de magnetización es igual simplemente a la densidad de corriente libre. Si definimos el campo H, lo que está en el interior de este paréntesis, donde está aplicando el rotacional, llegamos a que la ley circuital de Ampère, en forma diferencial en materia, queda expresada en términos del vector H, como el rotacional de H es igual a la densidad de corriente libre. La razón por la cual la ley circuital de Ampère se expresa en términos del vector H en lugar de expresarla en términos directamente del campo magnético B que queremos calcular, es que el campo magnético H se calcula muy fácilmente si conocemos las densidades de corriente libres. Fíjense, de estas dos expresiones tenemos que el vector H es simplemente el campo magnético aplicado, producido por las corrientes libres entre μ0. Ahora, como la relación entre el campo H y el campo magnético B que queremos calcular es esta, en términos de la magnetización también, despejando el campo magnético B es μ0 por H más la magnetización. Con el vector de magnetización se puede medir, ¿sí? Experimentalmente, a partir de esta relación, que está relacionada con la susceptibilidad magnética del material. Por lo tanto, tenemos que el campo magnético B es simplemente μ0 por 1 más Gm, la susceptibilidad magnética por el vector H. De Gm es un número A sin dimensiones, que es la susceptibilidad magnética del material. Luego también 1 más Gm es la permeabilidad relativa del material, que también se denota por μr. Lo habíamos denotado anteriormente por K sub m, pero en muchos libros se denota por μr. Se llama la permeabilidad relativa. Entonces simplemente el campo magnético es la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa del material por H, o si definimos también μ0 por μr como la permeabilidad magnética del material, pues tenemos simplemente esta relación.
Bueno, entonces, para materiales paramagnéticos, entonces ya hemos visto que la susceptibilidad magnética es mayor que cero y pequeña, ¿sí? Es una cantidad pequeña. Por lo tanto, la permeabilidad relativa es un número ligeramente mayor que 1. Para materiales diamagnéticos, la susceptibilidad magnética es negativa, ¿eh? Es pequeña. Por lo tanto, la permeabilidad relativa es un número menor que 1, cercano a 1. Para materiales ferromagnéticos, la susceptibilidad magnética es mayor que 0, muy grande, es decir, mucho mayor que 0. De hecho, depende de H. Hay una relación no lineal entre la magnetización y el vector H. Por lo tanto, la permeabilidad relativa del material también es mucho mayor que 1. Y también depende de H. Bueno, con este tratamiento, en términos del vector H y todas estas relaciones, podemos entender la curva experimental de emanación de hierro puro. Entonces, si enrollamos un cilindro de hierro puro que jamás ha sometido a un campo magnético, enrollamos un solenoide y empezamos a aplicar corriente, ¿eh? Entonces, como el vector H es proporcional a la corriente libre, inicialmente H es 0, por lo tanto la magnetización también es 0 y el campo magnético total es 0. Cuando empezamos a aumentar la corriente, ¿no? Se empieza a magnetizar el material, ¿sí? Por lo tanto empieza a haber un campo magnético B, ¿sí? Que es debido a las corrientes libres y a las corrientes de magnetización, que va aumentando no linealmente, ¿ves? Lo que se observa experimentalmente. Para ya corrientes muy, muy grandes, empieza a haber una saturación, o sea, el material se magnetiza prácticamente por completo, ¿eh? Todos los dipolos están orientados en la dirección del campo magnético aplicado. Por lo tanto, llega un momento en que el campo magnético es máximo, ¿sí? Ya no aumenta más. Si en ese momento empezamos a disminuir lentamente la corriente libre, ¿sí? Lo que se observa experimentalmente es que el campo magnético va disminuyendo, pero muy lentamente, poco a poco. O sea, la curva que a trazos es la curva que se obtiene al disminuir H, la corriente libre, desde su valor máximo positivo, ¿sí? Entonces resulta que al disminuir la corriente libre hasta un valor igual a 0, ¿sí? Queda un campo magnético remanente que es debido a una magnetización remanente, que se quedaron orientados muchos dipolos, ¿va? ¿Sí? En la dirección del vector H. Por lo tanto, tenemos un campo magnético remanente. Hemos fabricado un imán, ¿va? Si quitamos ya este cilindro, después de haber sido magnetizado, pues este va a ser un imán, con su polo norte aquí en la parte superior, su polo sur en la parte inferior. Bueno, esta irreversibilidad de la curva de emanación de los materiales ferromagnéticos se llama curva de histéresis, el fenómeno de histéresis. Es el que explica la fabricación de imanes permanentes. Bueno, podemos también obtener la ley circuital de Ampère en forma integral en materia, a partir de la ley circuital de Ampère en forma diferencial en materia, utilizando el teorema de Stokes. Si aplicamos este teorema, ¿va? Para la integral sobre cualquier trayectoria cerrada del vector H, tenemos esta relación, ¿va? Que esta integral es igual a la integral sobre la superficie encerrada por la curva cerrada C del rotacional de H, pero el rotacional de H es igual a la densidad de corriente libre, por lo tanto, la forma integral de la ley circuital de Ampère es esta, ¿va? Que la integral sobre cualquier trayectoria cerrada del vector H es igual a la integral de la densidad de corriente libre sobre la superficie encerrada por la curva cerrada C. Entonces, aun cuando podemos haber expresado, ¿va? La ley circuital de Ampère para el campo magnético B, ¿va? Que es el que físicamente nos interesa, estas expresiones para la ley circuital, que serían
y esta, ¿no? En forma diferencial y en forma integral, no son útiles en la práctica porque, aunque podamos conocer a priori la densidad de corriente libre, no podemos conocer a priori la densidad de corriente ligada, ¿no? Muy complicado. Está muy complicado conocer la densidad de corriente. No la podemos medir, ¿verdad? Podemos medir la corriente libre con un amperímetro, pero las corrientes ligadas no las podemos medir ni podemos calcular fácilmente. Por lo tanto, lo que se hace es utilizar la ley circuital de Ampère, ya sea en forma diferencial o en forma integral, para encontrar o calcular el vector H en términos de la densidad de corriente libre, y ya después determinar el campo magnético B usando estas relaciones, ¿va? El campo magnético B es mu0 por H más M. Si usamos que M es la susceptibilidad magnética por H, entonces tenemos esta relación, o esta. Entonces podemos determinar ya, una vez que calculamos H, si conocemos la susceptibilidad magnética o la permeabilidad relativa, podemos calcular el campo magnético B. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termino este video. Hasta luego.